necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas. Claro que sí, muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto nuevamente poder entrar hasta sus hogares en este tema precioso que hemos estado tocando, tener la oportunidad para seguirlo desarrollando y que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos estado tocando el tema acerca de qué es la fe, hermanos. Y conforme hemos ido tocando y desarrollando este tema, nos hemos ido dando cuenta de varias cosas. El área que estamos tocando ahorita en lo que respecta a qué es la fe, porque es un tema muy profundo, tocamos primeramente la importancia de la fe, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque primero hay que creer que le hay, que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Entonces, el Señor, como lo pudimos ver, era necesario, es imposible agradar a Dios si primeramente no creemos que es galardonador. O desarrollamos entonces ese tema, lo vimos acerca de Job, que era uno de los parangones, de los pilares que se usaba para pensar que todas las cosas buenas, que todas las cosas malas y buenas vienen de Dios, y que Dios fue el que hizo lo que hizo con él. Luego terminamos la semana pasada de desarrollar eso, y ahora entramos en otra área, otra faceta de lo que es la importancia de la fe, que es lo que no es de fe es pecado, y es el tema que vamos a desarrollar hoy, un tema muy hermoso. Así es que vamos a orar rápidamente para creerle a Dios, para dar una declaración de fe y así poder continuar con este tema tan precioso. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde te damos gracias, Señor, sabiendo y creyendo que tu palabra es fiel y verdadera y que nunca regresa vacía, sino que va con el propósito con el que fue enviada. Yo le creo a tu palabra que esta palabra que se va a desarrollar en este momento va con el propósito de que las personas puedan salir de la ceguedad que muchas veces caemos por el tradicionalismo, por lo que oímos, y que hemos aprendido, Padre de la Gloria, a través de tu palabra, a creerle a tu palabra y a caminar en tu palabra, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, Padre de la Gloria, que esta palabra que va con ese propósito, Padre Santo, que es para que crezcan en el conocimiento tuyo, Señor, va y está haciendo efecto en este momento. Yo menguo para que tu Espíritu Santo sea el que crezca y seas tú, Señor, a través de tu Espíritu ministrando tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias. Amén. Hermanos, lo que vamos a tocar ahora es lo que no es de fe es pecado. En Romanos 14:23 dice la palabra: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, es importante porque el Señor me estaba motivando a esta palabra que es muy importante, porque la palabra fe y la palabra duda son dos cosas contrarias en lo que respecta, pero acuérdense que la palabra la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces la palabra se contraria con la duda. Entonces quiere decir que la duda en cuestión es contraria a la palabra. Pero yo estaba en mis notas, yo estaba analizando algo bien importante, que es lo que quiero desarrollar mi tema y compartir con ustedes. Porque mientras yo estaba escribiendo y estaba enfrente de la computadora y estaba leyendo y desarrollando el tema que vamos a tocar, el Señor me hablaba y me sacaba de una idea errónea que yo tenía. Y la idea errónea que yo tenía en el principio era el hecho de que la duda era mala, que la duda es maligna, es mala, y que la duda es del diablo y que es algo totalmente malo. No vayas a cambiar de canal, porque esto te va a interesar mucho cuando te des cuenta de los versículos bíblicos, cuando empecemos a desarrollarlos. Quiero de un principio, para que no pienses que se está enseñando algo negativo, decirte claramente que la duda para con Dios sí es mala.
que dudes de la palabra de Dios. Entonces, mientras desarrollo el tema, para que te des cuenta de qué es a lo que me refiero y puedas ir entendiéndolo. Fíjate que estaba yo mirando lo que significa la palabra duda y dice la palabra duda en sí misma lo que es, fíjate, en sí misma la palabra duda lo que es una alarma. Es como, por ejemplo, que podamos decir que el amor es malo en el sentido de porque ves a personas que tal vez tienen la misma atracción física y por eso dicen, no, que por qué se están, ellos dicen que sienten amor hacia sí mismo. No, el amor es un sentimiento y tú eres el que lo controla. Y el control lo podemos usar a través de la palabra, pero eso no hace que sea malo el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, igual, la duda es una alarma que existe para darnos a entender algo. Fíjate bien lo que dice que significa la palabra duda. La palabra duda, según el diccionario Webster, dice que es desconfianza, falta de creer, sospechar, escepticismo, aprensión, incredulidad, falta de fe, ser de doble ánimo y falta de confianza. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, dice, la duda en sí misma lo que te produce es desconfianza. Pero si tú te pones a analizar esa desconfianza, nosotros tenemos religiosamente el pensamiento que no tenemos que dudar en nada y que todo lo que tenga que ver con Dios, no puede existir ninguna clase de duda. Y es precisamente por lo que se está tocando este tema y por lo que el Señor me motivó a tocar este tema, es por el hecho de que cuando tienes ese pensamiento no te guardas y a veces vienen lobos vestidos de ovejas, vestidos de que no, que te estoy hablando de la palabra y que mira que Dios dice que me des $100, el Señor me dijo que mira que el Señor quiere darte y venderte este carro, Él te lo quiere proveer, entonces yo te lo voy a dar barato y resulta que el carro es un limón y no sirve, está descompuesto. O vienen personas que se disfrazan de Dios para venir a decirte y tomarte como que fuera tomarte como comercio. Entonces ahí necesitas esa alarma que es la duda, que es la desconfianza para no confiar en cualquier persona. Fíjate lo que dice la palabra en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Te imaginas si ellos le hubieran creído a todos los profetas? Hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y si tú no tienes esa alarma de la duda, ese pensamiento que te detiene, esto no es de Dios. Si no tienes esa duda, esa alarma, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Dice que introducirán encubiertamente, fíjate, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia, oye, harán mercadería de vosotros y con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Imagínate que tú vengas y digas, no, yo no tengo que tener dudas sobre nadie porque todos los que son, todos los que dicen llamarse cristianos o todos los que hablan de Dios, ellos no mienten, ellos no. Quiero darte a entender algo y decirte algo. El único que no miente jamás y nunca te va a mentir es Dios. Pero de ahí la misma palabra nos va enseñando que nosotros tenemos que tener cuidado con el hombre. Fíjate lo que dice en Jeremías capítulo 17 versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Óyeme, si la duda o la desconfianza fuera mala, ¿por qué el Señor te está diciendo, maldito el que confía? Quiere decir que te está diciendo que no confíes en el hombre. Que no confíes en el hombre. Entonces, eso es lo que religiosamente tenemos la idea, no, de que malo, desconfiar, no creer, eso, no. Cuando lo haces contra Dios, sí, porque Dios no te miente, pero el hombre sí te miente, el hombre sí te puede engañar, el hombre puede atraerte con palabras disfrazadas. Pero tú tienes que filtrarlo aquí en la palabra y es lo que nos está enseñando el Señor en este tema. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que seas engañado. Fíjate, aquí la palabra nos enseña a no confiar en el hombre, pero hay una razón por qué. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo
4, versículo 25 al 27, dice: por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando se miente, se le puede dar lugar al diablo. ¿Ya? Y fíjate lo que dice, aquí muestra, fíjate que la mentira es del diablo. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, aquí nos está diciendo de que la palabra dice: no le deis lugar al diablo. Quiere decir que el diablo no tiene lugar, pero quiere decir que una persona cuando miente le da lugar al diablo. Entonces, ¿cómo vas a saber tú cuando la persona te está mintiendo o no te está mintiendo? O cuando viene disfrazado de la palabra tratándote de hablar de Dios, o diciendo que es un cristiano, y tal vez es el que está sentado ahí porque lo ves con corbata, porque lo ves con la Biblia, porque lo ves alabando y glorificando a Dios. ¿Vas a confiar ciegamente en él? No, en el único que tienes que confiar es en Dios, porque él puede tener apariencia de oveja y puede ser un lobo disfrazado. Y aquí la palabra nos está diciendo que cuando una persona le da lugar al diablo, cuando le está dando lugar al diablo, quiere decir que el diablo no tiene lugar a menos que se le dé. ¿Y cómo podemos saber nosotros si este hermano no le está cediendo lugar al diablo a través de la mentira para engañarnos? Necesitas entonces tener la desconfianza, la reserva para con el hombre, pero no para con Dios. Incluso la palabra misma, precisamente porque nosotros a veces consciente o inconscientemente le damos lugar al diablo sin darnos cuenta, la palabra misma nos enseña, fíjate en Proverbios 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. O sea, aquí te está diciendo que tú no puedes tener ni confianza en ti mismo, por decirlo así. Hasta cierto punto siempre tienes que mantener una reserva y mantenerte resguardándote en la palabra. En el único que tú puedes confiar es en Dios. Pero fíjate lo que dice en Jeremías 17 al 9. Fíjate, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿A qué se refiere con esto? A veces cuando tú te diriges por tus emociones, que lo hablamos, y no te diriges por la palabra, puede ser que estés siendo guiado por tus sentimientos o por tus propias emociones. Entonces la palabra está diciendo que nosotros en el único que podemos confiar es en Dios y creerle a Dios. Porque a veces, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba mucho cuando era joven. Me guiaba mucho por las emociones. Era una persona muy emocional. Y a veces yo me sentía, recuerdo que cuando niño me sentaba a la par de alguna niña y la miraba y sentía que estaba locamente enamorado de ella. Y decía: esa es la niña más bella. Y a los 2 días tal vez la miraba con alguien, me ponía a llorar, me ponía triste, y ya después ni me acordaba de si había existido. Y en ese momento pensaba que era el gran amor de mi vida. ¿Sí te das cuenta cómo las emociones te pueden engañar? Cómo las emociones, cuando tú te diriges, también cuando estás alabando y glorificando a Dios y sientes su presencia y dices: yo lo siento, y al siguiente día llegaste tranquila y dijiste: no, ahora el Señor no está conmigo. No, la Biblia dice: nunca te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin. Pero cuando te guías por tus emociones, puede ser que tus emociones te estén engañando. Por eso en el único que puedes confiar es en la palabra de Dios. Por eso no te diriges por tus emociones cuando sientas o no sientas la presencia de Dios, porque la palabra lo dice claramente, que Él vive dentro de nosotros. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, Dios mora dentro de nosotros en su Espíritu. Entonces, no nos podemos dirigir por las emociones, pero lo que te quiero dar a entender es que te des cuenta que aún en tus propias emociones no puedes confiar. ¿Ya? Entonces, la palabra viene y nos va enseñando. Fíjate, el problema es que nosotros
nosotros hemos sido transformados internamente, pero externamente la carne todavía no ha recibido esa manifestación gloriosa que Dios nos habla en la palabra, pero aquí lo dice que ya lo demos por hecho, que aquí le creamos a la palabra. Pero lo que te quiero decir es que precisamente por eso, porque por esta carne es que no podemos confiar ni en tanto en los hermanos que están viviendo en la carne, en tanto en las personas que están viviendo a veces en la carne y a veces se tratan de engañar, a veces porque son familiares o porque los quieres o por esto o por el otro, vienen y te piden dinero prestado y se te quedan viendo y dicen, no, es que si no, no eres cristiano, si no me prestas. Eso no es cierto, hermano. Tú tienes que tener una reservación y en el único que puedes confiar es Dios. Si Dios viene y te dice, dale a Él, te lo hace sentir en tu corazón y Él viene y te lo pide como confirmación de que Dios te lo dijo, perfecto. De lo contrario, no, hermano. ¿Por qué? Porque tienes que creerle a la palabra y la palabra es la que pone esos parámetros. Dice, el Señor nos motiva a través de su palabra sola y únicamente a confiar en Él. Fíjate lo que dice en Salmo 118 al 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea, aquí te está diciendo confiar en Jehová que confiar en el hombre. Quiere decir que en el hombre sí puedes tener la reserva de dudar, menos en Dios. Pero nadie te ha dicho que es malo que dudes, para que no te engañen, hermano. No tienes que ser una persona que se dé a sí misma porque puedes ser lastimado. Tú, el único que Dios te motiva a que dudes, a que creas, es en la palabra de Dios y en Dios, no en el hombre. Fíjate lo que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Fíjate en Romanos 3:4 lo que dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, ¿ya? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fíjate lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. O sea, no hay problema si tienes desconfianza o si tienes duda en lo que respecta a una persona o un ser humano, hermano. Por el hecho de que alguien te venga y dijo, Dios me dijo, primero te lo tiene que decir Dios a ti, porque tú eres el que vas a dar eso, tú eres el que vas a hacer lo que la persona te está diciendo y para ti tiene que ser una confirmación. Como por ejemplo Pedro, Dios le dijo que él tenía que entrar a la casa de un gentil y eso era abominación para él, pero Dios le dijo primero a Pedro. Y luego, como confirmación, vino Cornelio a decirle, envió mensajeros para decirle, entonces para él fue una confirmación. Mientras a ti Dios no te diga algo, tú no tienes que hacerlo, porque si alguien viene y te lo pide va a ser confirmación, pero primero Dios te lo va a decir a ti. No te tienes que dejar engañar, tienes que tener ese sentido de desconfianza a cierto punto para que no tome el hombre ventaja de ti. ¿Por qué? Porque el hombre le puede ceder al diablo lugar y el diablo es un mentiroso. El diablo es padre de mentira, ya lo vimos. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No te dejes engañar, hermano. Porque cuando estábamos leyendo acerca de que todo lo que no, porque el que duda, porque todo lo que no proviene, ¿ya? Te lo voy a leer para que lo podamos ver y nos demos cuenta de cómo puede ser malinterpretado esto y cómo podemos cometer el error y caer en la falacia de malentender esto, donde dice en Romanos capítulo 14 versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y lo que no proviene de fe es pecado. Aquí lo que te está diciendo cuando dudes es por el hecho de que al dudar en lo que comes estás dudando de lo de la palabra de Dios, que a través de la oración puedes santificar todo, y la palabra lo dice que aunque bebieran cosa mortífera. O sea, que está diciendo que tu confianza tiene que estar en Dios y que lo que comes no te va a hacer ni más cercano a Dios, ni más lejano, ni te va a hacer bien, ni te va a hacer mal. Yo escuché el testimonio de un hermano que lo quisieron envenenar y no le hizo daño a la comida. ¿Pero por qué? Porque hay una promesa bíblica del que sí no miente. Entonces aquí no te está hablando de que no dudes, aquí no te está hablando de que no dudes en todo. Te está hablando de que no dudes en la palabra de Dios. Pero si alguien te trata de engañar, sí puedes dudar, sí puedes desconfiar de él. Nunca de Dios, porque Dios no miente. Fíjate lo que dice la palabra. Hoy en día existe un pensamiento que para mí es un pensamiento que para mí es diabólico, por la forma en la que está encubierto y en el que va. Pero es una costumbre que existe, y la costumbre es decir, ¿saben qué? Dicen,
Dios es todopoderoso y soberano. Y es cierto, Dios es todopoderoso y soberano. Pero lo que a mí, la forma en la que ellos tratan de explicar eventos que ellos mismos no se pueden explicar y lo explican a través de esta frase, eso es lo que para mí es demoníaco y es malo. Cuando dicen, Dios es soberano y Él hace lo que se le da la gana. Así es que aguántese si está enfermo. Si le quitaron el trabajo, aguántese. No le aleguen ni le diga nada a Dios. Usted no puede alegarle a Dios porque Dios es soberano y Él quiso que le quitaran el trabajo o Él quiso que le pasara esto y el otro. Es mentira, hermano. Es mentira del diablo, porque entonces ¿cómo podríamos confiar en la palabra si decimos, bueno, Dios prometió esto, pero como Él es soberano se le da la gana que esto no lo va a cumplir? No es cierto, hermano. Es una vil mentira del diablo. Dios es un Dios de palabra, es un Dios de pactos, es un Dios real, es un Dios verdadero que no miente. Fíjate lo que te voy a decir en la palabra, aquí lo dice. Leamos para que leamos juntos. Busca en Hebreos capítulo 6 versículo 13 para que te des cuenta que esa es una mentira del diablo, el que te dice, Dios es soberano. Si fuera así, hermano, Él tuvo la oportunidad de decir, bueno, yo soy Dios y como soy Dios no voy a dejar que muera mi hijo y que tú vas a ser salvo solo porque estornudes. O solo porque mires para el cielo vas a ser salvo porque yo soy Dios y a mí se me da la gana. Y yo no voy a dejar que mi hijo muera. No, ya estaba escrito en su palabra que nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir con las profecías, que Él iba a derramar su sangre por nosotros. Y Dios nunca cambió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas, es un Dios de palabra, un Dios que no miente. Es un Dios real y verdadero. El Dios que si empeña tu palabra contigo la va a cumplir. Y eso es lo que dice acá en Hebreos 6 capítulo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, que no miente. La inmutabilidad es que no hay cambio, que es real, que es verdadero. Dice, de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él juró, exaltó su palabra por encima de su nombre, no pudiendo haber nadie más grande por quien jurar. Juró por sí mismo, hermano. Él juró por sí mismo. Él hizo pacto, porque el pacto era la forma inmutable en el que el hombre sabía que no iba a haber ningún cambio. El pacto era la forma en la que el hombre podía confiar en el hombre, así como hoy en día confían en los contratos y firman. Así como hoy en día los jueces, cuando tú vas, ellos quieren ver evidencias. Ellos no quieren que solamente le llevas una palabra, quieren ver evidencia. Dios hizo evidencia con juramento para que tú y yo tuviéramos la seguridad de Él no miente. Esa es mentira del diablo cuando te dicen, Dios es soberano y Él va a hacer lo que se le da la gana. No, Él se rige a su palabra porque Él creó el sistema, así es un Dios de palabra. Si Él fuera el Dios que te han pintado decir, bueno, Dios es soberano y hace lo que se le da la gana, ¿por qué juró? ¿Por qué necesitaba jurar? ¿Para qué? Si no iba a cumplir al final de cuentas, iba a hacer lo que a Él se le diera la gana. No, Dios es un Dios de palabra, hermano. Esa palabra la puedes confiar porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará sin que no se haya cumplido. De Él no puedes dudar, porque Él no miente, porque Él jura y es real y verdadero. Pero imagínate cuando a ti te están diciendo que es soberano y hace lo que se le da la gana, entonces vas a pensar que lo que te ha prometido no lo va a cumplir. Porque qué tal si a Él se le da la gana. A Dios se le dio la gana enfermarte. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario? ¿Por qué? A Dios se le da la gana que usted aguante hambre, pero no dice la palabra misma en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá lo que los falta con sus riquezas en gloria. Es imposible que Dios mienta, hermano. Es imposible que Dios te mienta a las promesas que Él te ha hecho. A esas promesas maravillosas, aunque el hombre te lo quiera pintar de esa manera. Dios cuando se enojó con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no le creyó, Dios lo que le molestó fue que no le hayan creído, sino que Él ya les había dado promesa. Uno. Segundo, ya le había mostrado a ellos el poder que tenía. Había abierto el mar rojo. Entonces Él mismo se enojó con ellos.
Y se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque él dice, me probaron ellos mientras anduvieron en el desierto y vieron mis obras, vieron lo que hice y sin embargo todavía así dudaron. Eso fue lo que les molestó, porque ellos tenían la evidencia, porque ellos habían visto el Dios Todopoderoso y que cuando Dios le dijo que ellos iban a tomar la tierra prometida, Él lo dijo y lo había prometido y lo había dicho y les mostró que tenía el poder para introducirlos en esa tierra, aunque hubieran gigantes el triple de lo grandes que eran, hermano. Tienes que creerle y confiar en la palabra de Dios. Y sí, tienes derecho a dudar del hombre. La duda no es mala, es una alarma. La duda es una alarma. La duda se convierte en mala cuando dudas del único que no miente, que es Dios. Él es el único que no miente. Él es el único que te lo ha prometido. Entonces, ese versículo, cuando lo entiendas, de que la fe y la duda son contrarias, es cierto. Pero la duda contra la palabra, porque la duda contra la palabra no tiene el poder, porque Dios no miente. La duda tiene el poder con el hombre, porque el hombre sí miente, pero Dios no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tienes que entender, por eso es que en Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, óyelo, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. Y cuando lees en Hebreos 3:12 es por el hecho de que Dios le había hecho la promesa al pueblo de Israel. Entonces la duda y la incredulidad era contra el que no miente, contra Dios. Eso fue lo que hizo mala la duda, la incredulidad para con Dios, no para con el hombre. Maldito el hombre que creyera en el hombre. Así es que puedes vivir libre y evitar que te puedan transar, que te puedan robar, pensando y disfrazándose de cristianismo. Aquí está donde puedes filtrar en la palabra. Él es el único que no miente. A la palabra créele y no al hombre. Pero bueno, hermanos, quiero darle gracias a Dios porque desarrollamos este tema. La siguiente semana vamos a seguir con esto. Y yo sé que esta palabra es de bendición para ti. Yo sé que va a hacer muchos cambios. Yo sé que es una alarma para ti, para que te des cuenta que el único que no miente es Dios. Te espero la siguiente semana a las 6 de la tarde. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente, hermano, porque Él no miente. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para